Bienvenidos a la presentación en español Introducción a la radiogoniometría. Esta presentación cubre los principios básicos de la radiogoniometría y de las metodologías más comunes utilizadas. Comencemos con una definición general de radiogoniometría. En esta presentación vamos a utilizar el término radiogoniometría para referirnos al uso de instrumentos especiales, antenas y metodologías para determinar la ubicación de una fuente de energía de radiofrecuencia. Como veremos ahora, hay varias formas diferentes de realizar radiogoniometría, y cada una de ellas con sus respectivas ventajas y desventajas. Uno de los diferenciadores clave en radiogoniometría es la exactitud de los resultados, es decir, cuán acotada es la indicación de proveniencia de la señal. Claramente desearíamos la mayor exactitud posible, pero el requerimiento de exactitud puede ser diverso. Bajo ciertas circunstancias, un error de varios cientos de metros sería aceptable, como por ejemplo si buscamos un barco en mar abierto. En otras circunstancias, podríamos necesitar una exactitud en el orden de los metros. La exactitud es importante en varios casos. Por ejemplo, cuando los emisores no son cooperativos, es decir, cuando no quieren ser encontrados y toman medidas para ocultar su ubicación y complican el proceso radiogoniométrico. Antes de ir a los detalles técnicos de las diferentes metodologías, quisiera definir algunos términos adicionales que a veces son fuente de confusión. Por ejemplo, la diferencia entre potencia de llegada y ángulo de llegada o arribo. Hay varias definiciones para estos términos, pero aquí voy a utilizar la expresión potencia de llegada para significar el nivel de señal medido en una ubicación dada. Es decir, imaginen que hacemos una recorrida donde grabamos el nivel de señal recibido, por supuesto en la frecuencia de interés, y utilizamos esta información para crear un mapa de calor, donde la potencia en cada posición la visualizamos con un color determinado. Si bien este método se podría utilizar para encontrar la fuente de señal, no estamos realmente haciendo goniometría en el sentido estricto de la palabra, ya que no estoy determinando una dirección. Por otro lado, voy a definir ángulo de llegada al ángulo azimutal de proveniencia de la señal en un lugar dado, determinado a través de cualquier método. En este caso sí hablamos de radiogoniometría, ya que calculamos la dirección desde la cual nos llega la señal. Como veremos, la vasta mayoría de las metodologías está basada en el ángulo de arribo, ya que esta técnica es más rápida, más eficiente y mucho más exacta en comparación a la medición de potencia. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la dirección desde la cual nos llega la señal? Es decir, el ángulo de arribo. Como todos saben, hay tres parámetros de la señal que se pueden medir: su amplitud, su frecuencia y su fase. Por lo cual, las metodologías de radiogoniometría calculan el resultado utilizando variaciones en dichos parámetros de la señal. La mayoría de las metodologías miden las variaciones de solo uno de esos tres parámetros. Las marcaciones radiogoniométricas, las cuales representan la dirección hacia la fuente, pueden ser utilizadas de dos maneras. Una sola marcación me provee la dirección, pero no la distancia al objetivo, y por lo tanto la forma principal de trabajo en este caso es siguiendo la marcación hasta llegar a la fuente, en inglés homing. Por otro lado, si tenemos la posibilidad de tomar marcaciones desde múltiples ubicaciones, estas pueden ser computadas conjuntamente para calcular la localización más probable del objetivo. Este proceso, conocido comúnmente como triangulación, como el que vemos en la figura, es un cálculo matemático relativamente simple. La exactitud del resultado de la triangulación es función de la exactitud de las marcaciones. En la mayoría de los casos, 3 o 4 buenas marcaciones producen una buena triangulación. El incremento en la cantidad de marcaciones por encima de 5 o 6
no aumenta significativamente la exactitud. Hay que notar que en el mundo real las marcaciones raramente se intersectan precisamente en el mismo punto, y con frecuencia es necesario descartar marcaciones falsas que claramente no apuntan a la fuente de señal verdadera. Existen dos métodos para obtener las marcaciones. El primero involucra un tipo de proceso manual. Esto significa que el operador apunta manualmente la antena hasta observar el mayor nivel de la señal. En la mayoría de los casos, es un operador humano quien determina cuándo la antena está apuntando en la dirección correcta. Esto implica que la exactitud de la marcación depende en alguna medida de las habilidades y experiencias del operador. No obstante, los métodos de radiolocalización serios están basados en procesos automáticos. Hay varios métodos automáticos diferentes, como por ejemplo el Doppler Watson-Watt e interferométrico correlativo, los cuales veremos con más detalle a lo largo de esta presentación. Un tópico importante es el llamado trayectorias múltiples, en inglés multipath. Como el nombre lo indica, significa que la señal viaja desde la fuente hasta la posición de recepción por diferentes caminos simultáneamente. Esto se debe a que las frecuencias de radio pueden ser reflejadas por objetos o superficies como el concreto o el metal, y esto quiere decir que la señal puede provenir desde diferentes puntos más allá de la misma fuente emisora. Este fenómeno es particularmente significativo en entornos urbanos. Seguramente muchos de ustedes han tenido la experiencia de detenerse en un semáforo y notar que la señal de una emisora de FM se hace más débil o más fuerte al moverse levemente. Los cambios en la intensidad y la calidad de la señal se deben a las reflexiones recibidas en un determinado punto. En radiogoniometría, lidiar con una señal que aparenta provenir desde diferentes direcciones y con variaciones de nivel debido a las interferencias constructivas y destructivas es un problema significativo, y se puede decir que es normalmente el mayor desafío para un sistema radiogoniométrico. Comencemos con la determinación del ángulo de arribo de forma manual. La determinación manual del ángulo de arribo está basado en una comparación de amplitudes. En otras palabras, debemos mover y rotar la antena directiva hasta obtener el nivel de señal máximo, normalmente visualizando una barra de nivel en la pantalla. La antena puede ser sostenida con la mano, como se ve en la figura, o montada también en un trípode o vehículo. Si bien vamos a requerir siempre de un tipo de antena directiva, las características particulares dependerán de la aplicación. Finalmente, el ángulo de arribo se obtiene normalmente mediante un compás o una brújula. La mayor ventaja de este método, como notarán, es su bajo costo y portabilidad. Normalmente están conformados por antenas, trípode o cualquier otro dispositivo de montaje y un receptor portátil, el cual es rápido de desplegar y de poner a trabajar en cualquier lugar. Dependiendo del tipo y naturaleza de la señal, este método brinda resultados relativamente aceptables, pero hay que considerar algunas limitaciones. Como hablamos antes, al manipular la antena manualmente y siendo una persona quien determina el ángulo de mayor nivel de señal, la efectividad de este método está estrechamente vinculada al nivel de destreza del operador y a su experiencia. La exactitud puede ser escasa para objetivos distantes, aun cuando utilizamos un trípode y una antena muy directiva, ya que el mínimo error introducido al determinar el ángulo puede conducir a errores de localización groseros cuando estamos muy distantes del emisor. Por otro lado, para la selección de la antena adecuada hay que considerar que a una mayor directividad en sus características, normalmente eso implica un menor ancho de banda y lóbulos secundarios mayores. Finalmente debemos decir que este método no trabaja bien cuando tratamos de localizar señales de corta duración.
Como se imaginan, una señal que aparece y desaparece en pocos segundos no le da tiempo al operador a rotar la antena, determinar el máximo y guardar esa marcación. Pasemos ahora a los métodos automáticos. El primero que veremos es el método Doppler. El efecto Doppler, llamado así en honor al físico austríaco Christian Doppler, quien describió su comportamiento en 1842, es un tipo de modulación de frecuencia causada por el movimiento relativo. Si un objeto se mueve hacia otro, la frecuencia de una onda emitida por uno de ellos se verá aparentemente incrementada. De forma similar, si el objeto se aleja del otro, la frecuencia se verá aparentemente decrementada. El efecto Doppler aplica en diferentes dominios. Todos nosotros estamos familiarizados con este efecto cuando ocurre en el dominio de las frecuencias de audio, como por ejemplo el cambio de tono en la bocina de un tren que está pasando. También ocurre en el dominio de las frecuencias de luz, como por ejemplo en el corrimiento al rojo observado en las estrellas que se alejan de la Tierra. En el dominio de las frecuencias, el efecto Doppler puede ser utilizado para hacer radiogoniometría. Pero ¿cómo lo hacemos? Recordamos entonces, si nos acercamos a la fuente, la frecuencia de la señal recibida se corre hacia arriba, y si nos alejamos, dicha frecuencia se corre hacia abajo. Si fuéramos capaces de detectar y medir este cambio, podríamos entonces determinar si nos estamos dirigiendo hacia la fuente o alejando de ella. Por lo tanto, si queremos hacer radiogoniometría a partir de este efecto, necesitamos encontrar la manera de mover nuestra antena. Como imaginan, esta idea presenta algunos problemas. Primero, si nuestro objetivo es estacionario, deberíamos mover nuestra antena y receptor para generar el fenómeno. Pero si fuera factible, ¿podríamos moverlo lo suficientemente rápido para crear un corrimiento medible? En realidad, el receptor no necesita moverse, sí la antena. ¿De qué manera entonces movemos la antena para generar el efecto? Imaginemos que montamos la antena sobre un disco y ahora al disco lo hacemos girar. La antena se va a acercar y luego se va a alejar del transmisor cuya posición se ve en la figura. En la posición de la antena A y C se comporta como estacionaria en relación al transmisor. Es decir, la antena no se acerca ni se aleja y el corrimiento Doppler sería cero. En la posición B tenemos la velocidad máxima de movimiento en alejamiento y en la posición D la máxima velocidad pero en acercamiento. Como vemos en la parte derecha del gráfico, el corrimiento Doppler genera la llamada onda senoidal Doppler. Esta onda es máxima cuando la antena está en la posición D y cruza el semieje horizontal en las posiciones A y C. El cruce por cero en el punto A representa la posición más cercana al transmisor. Haciendo mediciones continuas del corrimiento en cada giro de la antena, se puede determinar el ángulo hacia el objetivo. Sin embargo, como se darán cuenta, una antena en un disco rotativo no es algo realmente práctico. Además, la velocidad rotacional requerida sería muy alta como para ser implementada de esa forma. Sin embargo, podemos simular un disco rotativo usando un arreglo de antenas, normalmente 4, y conmutando rápidamente entre ellas. Las antenas van generando los pulsos y el sistema se encarga de sintetizar la onda senoidal Doppler. No es necesario decirles que entre las antenas debe haber una conmutación rápida para poder recrear la onda senoidal a partir de las entradas discretas. Veamos algunos ejemplos de antenas Doppler. Como ya hemos mencionado, la mayoría de los radiogoniómetros Doppler tiene 4 elementos de antena. Los mismos están equiespaciados y tienen polarización vertical. Pero tengan en cuenta que no todos los radiogoniómetros con esta topología son necesariamente Doppler. En muchos casos, las antenas Doppler se verán montadas en vehículos, pero también pueden verse en instalaciones fijas o incluso en configuraciones portátiles.
Todas las antenas que vimos hasta ahora tenían 4 elementos verticales, ya que esta es la configuración más común de antenas Doppler. Pero es posible tener antenas con más elementos. El objeto es sintetizar una onda senoidal más precisa al tener mayor cantidad de puntos. Es verdad que un mayor número de elementos mejora los resultados, pero esto solo es cierto si también se incrementa el diámetro de la antena. También vale la pena señalar que algunos sistemas Doppler tienen varios conjuntos de 4 elementos. De esta manera cubren diferentes rangos de frecuencia. Por ejemplo, el arreglo de la foto inferior muestra un arreglo de 8 elementos. En realidad son 2 de 4. Las antenas más largas cubren la banda de VHF y las más cortas las de UHF. Los radiogonómetros que utilizan el efecto Doppler son comúnmente usados por hobbyistas, debido a su relativo bajo costo. Sin embargo, también se utilizan radiogonómetros de efecto Doppler en sistemas comerciales y militares. Un ejemplo es el sistema utilizado por LoJack para buscar vehículos robados. Si alguna vez vieron algún vehículo con 4 elementos de antena sobre el techo, o quizás alguna aeronave con una configuración similar pero en la parte inferior, muy probablemente hayan sido de LoJack. Luego de reportarse el robo de un vehículo, la red de LoJack envía una señal que activa el localizador instalado en el vehículo. Este dispositivo emite una señal de VHF que puede ser rastreada por aire y tierra. El radiogonómetro por efecto Doppler es el más apropiado en este caso por varias razones. Primero, normalmente se conoce la marca, modelo y apariencia del vehículo robado. Operando en modo homing, incluso con una exactitud relativamente baja, es suficiente para localizarlo. Segundo, el bajo costo del sistema permite equipar mayor cantidad de vehículos rastreadores. La primera consideración, y que ya hemos mencionado varias veces, es el relativo bajo costo comparado con otros sistemas radiogoniométricos. Parte de la razón de su bajo costo es la posibilidad de construir un sistema Doppler utilizando antenas verticales simples y receptores de nivel amateur. Los sistemas comerciales normalmente tienen receptores de mejores prestaciones, pero también hay que considerar algunos inconvenientes inherentes al sistema. Primero, se requiere una señal más o menos constante, como por ejemplo un carrier wave. No trabajan bien localizando señales intermitentes o de gran ancho de banda. Por otro lado, las antenas tienen un rango de frecuencia limitado. Casi todos los sistemas Doppler son diseñados para trabajar en frecuencias de VHF y UHF. No sería una buena elección para hacer goniometría en HF, ni tampoco para hacer goniometría en frecuencias de microondas. Debido a que las antenas están realizadas con arreglos de elementos verticales, tampoco trabajan bien cuando queremos localizar señales polarizadas horizontalmente. La pérdida por polarización cruzada puede ser hasta de 20 o 30 dB. Así como el Doppler está basado en la frecuencia, el próximo método que vamos a ver es el llamado Watson-Watt, el cual está basado en la amplitud. Más exactamente, Watson-Watt es un sistema de comparación de amplitudes. Es uno de los métodos radiogoniométricos más antiguos, habiéndose desarrollado apenas después de la Primera Guerra Mundial. El método lleva el nombre de su creador, el ingeniero y físico escocés Robert Alexander Watson-Watt, quien fuera uno de los pioneros también en la invención del radar. El método de Watson-Watt para radiolocalización requiere el uso de un tipo especial de antena, la llamada Adcock o antena de cuadros cruzados. Comencemos mencionando los principios básicos de una antena Adcock. Poseen 4 elementos verticales en un arreglo de a pares. Esto crea un patrón de radiación consistente en 2 lóbulos en forma de 8. Para cada una de las figuras en forma de 8, tenemos sensibilidad máxima a lo largo de los ejes y nula en sentido perpendicular.
como veremos en la próxima diapositiva, este arreglo me provee de una tabla única de valores de nivel para cada dirección. El problema de la ambigüedad de los 180 grados se resuelve con una antena omnidireccional. Veamos algunos ejemplos. Vamos a definir dos ejes. Uno norte-sur, para el par de elementos que conforman el diagrama verde, y otro este-oeste para los del diagrama azul. Noten que los nulos en estos dos diagramas son ortogonales. Una señal proveniente del oeste, es decir, con un azimut de 270 grados, tendrá una medición de amplitud mayor con el arreglo del diagrama azul, eje este-oeste, y prácticamente nulo con el arreglo del diagrama verde, eje norte-sur. De la misma manera, para una señal viniendo desde el norte o con un azimut de 0 grados, se medirá un nivel más intenso en el eje norte-sur, pero casi nulo en el eje este-oeste. Ahora bien, una señal proveniente del noreste resultaría, en condiciones ideales, con amplitudes iguales en ambos ejes. Podemos ver fácilmente cómo podríamos determinar cualquier dirección con este tipo de diagrama de radiación. No obstante, existe una ambigüedad de 180 grados. Por ejemplo, una señal proveniente del oeste y una señal proveniendo del este crearían la misma amplitud en ambos arreglos. Esta ambigüedad se resuelve fácilmente con una antena omnidireccional que normalmente se localiza en el centro del arreglo. Ahora veremos algunas formas de implementar físicamente una antena Adcock. La forma más común es implementarla con monopolos cuando se montan sobre un plano de tierra, o con dipolos cuando se montan sobre un mástil o torre. El patrón de radiación y su comportamiento es el mismo incluso cuando utilizamos cuadros cruzados. Con respecto a la disposición de los elementos, la cuestión principal es a qué distancia colocar uno de otros. El espaciamiento entre elementos es un compromiso entre la exactitud y la sensibilidad. Acercándolos entre sí obtendremos mayor exactitud, sin embargo perderemos sensibilidad. En algunos casos, el uso de antenas Adcock adicionales superarían esta restricción, pero raramente se ven en la práctica. Como veremos a continuación, hay varias formas de crear el patrón característico de una Adcock. Tenemos por un lado los cuadros cruzados, o también podemos encontrar una variante implementada con espiras de alambre conductor sobre núcleos de ferrita. Pero por otro lado tenemos los dipolos, cuando montamos sobre un mástil, o los monopolos, cuando montamos sobre un plano de tierra. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se ven en la práctica dichas implementaciones. Cuadros cruzados, monopolos y dipolos cruzados. Como las otras metodologías, Watson-Watt tiene sus ventajas y desventajas. La primera ventaja es que este método resulta apropiado para radiogoniómetros de HF. Esto es debido mayormente a que se pueden implementar antenas de tamaño reducido a esas frecuencias. Watson-Watt es también un método muy rápido, dado que se requieren de muy pocos cálculos para obtener una marcación. Estamos simplemente comparando amplitudes. Watson-Watt tiene buena exactitud y sensibilidad, donde la exactitud depende fundamentalmente de la circularidad del patrón de radiación de antena, algo que no es difícil de controlar. La principal desventaja es que no puede medir elevación adicionalmente al azimut, y si nuestro objetivo está fuera del plano de antena, se pierde exactitud. Un ejemplo de un sistema Watson-Watt en el mundo real es el que utiliza la Guardia Costera de los Estados Unidos. Este sistema, cuyo objeto primario es localizar embarcaciones en problemas, usa más de 225 estaciones de radiogoniometría basadas en el principio de Watson-Watt. Estaciones localizadas a lo largo de 65.000 kilómetros de línea costera. Como se puede imaginar, estas estaciones han sido pensadas para búsqueda y rescate,
por lo cual la velocidad y la exactitud son factores críticos, y el método de Watson-Watt satisface ambos requisitos. Por otro lado, Watson-Watt trabaja perfectamente en los rangos de frecuencias de HF y VHF utilizados en las aplicaciones marítimas. La próxima metodología que trataremos es la interferometría correlativa, la cual, a diferencia de las discutidas anteriormente, está basada en los cambios de fase. Como en la mayoría de las metodologías para radiogoniometría, la interferometría correlativa deriva de otra aplicación, en este caso de la radioastronomía. La interferometría correlativa determina el ángulo de arribo calculando diferencias en la fase de la señal recibida a través de múltiples elementos de antena. Las antenas utilizadas normalmente tienen un número impar de elementos agrupados en una disposición circular y equidistantes. Veamos cómo trabaja. En nuestro ejemplo vamos a usar un interferómetro de 5 elementos. Cada uno de estos elementos está equidistante del otro en un círculo imaginario. Uno de estos elementos, en este caso el número 1, se designa como canal de referencia. Cuando una señal llega a nuestro arreglo de antenas con un ángulo dado, digamos por ejemplo 45 grados, la señal recibida en cada uno de los 5 elementos tendrá un desplazamiento de fase. Esto se debe a que el frente de onda de la señal encontrará a cada elemento en posiciones diferentes. Podemos guardar estos valores de desplazamiento de fase para cada elemento de la antena y para cada ángulo. Si construimos una tabla de calibración desde 0 a 360 grados en incrementos de 1 grado, tendremos todos los valores de desplazamiento de fase para todos los ángulos de llegada de una señal. Vimos recién la parte interferométrica del método. Veamos ahora la parte correlativa. Cuando una señal arriba a nuestra antena, primero se miden los desplazamientos de fase de cada elemento. Luego se calcula la correlación entre estos valores medidos y los valores de la tabla de calibración. Este proceso me dará como resultado una curva de correlación cuyo pico corresponde al conjunto de valores de desplazamiento de fase que más se parece al valor medido. De aquí que podemos extraer el ángulo de arribo correspondiente a ese conjunto de valores de la tabla. Una de las diferencias de este método con respecto a los otros es que además del ángulo podemos obtener el grado de calidad de la marcación. Los dos gráficos de correlación que estamos viendo nos muestran un pico que corresponde al ángulo de arribo de la señal de 127 grados en este caso. Sin embargo, en el gráfico de la izquierda se ve una correlación mucho más fuerte respecto al gráfico de la derecha. Si bien ambos resultados derivan en el mismo ángulo, voy a tener un mayor grado de confianza en aquel que me indique un valor de correlación más alto. Esta indicación de calidad es única del método interferométrico correlativo. Las antenas interferométricas normalmente tienen un número impar de elementos. Lo común es entre 5 y 9. Dependiendo de las características y ubicación de los elementos de la antena, se pueden cubrir rangos de frecuencia muy amplios, incluso por encima del gigahertz. También es posible implementarlas en formato de poco tamaño, manteniendo una buena exactitud, aunque la inmunidad a las reflexiones se incrementa con el diámetro. Sin embargo, vale la pena señalar que en comparación con los otros métodos discutidos hasta el momento, la interferometría correlativa establece requisitos bastante estrictos en términos de diseño y fabricación. Se pueden hacer antenas caseras para detección manual, Doppler o Watson-Watt y tener resultados razonablemente aceptables, pero las antenas interferométricas requieren de una ingeniería especializada. Entonces, ¿por qué se utiliza mucho más la interferometría correlativa por sobre los otros métodos, como el Doppler o Watson-Watt? La interferometría correlativa tiene varias ventajas significativas respecto a los otros métodos.
Primero, tiene muy alta exactitud, normalmente 1 grado o menos en un entorno ideal. No hay otro método que genere marcaciones con este nivel de exactitud. Por otro lado, como ya vimos, provee tanto la marcación del ángulo de arribo de la señal como la calidad de dicha marcación, algo que tampoco los otros métodos pueden indicar. Tercero, debido a que compara diferencia de fase sobre múltiples elementos simultáneamente, ofrece un alto grado de inmunidad a las reflexiones por trayectos múltiples, en comparación con los otros métodos. Por último, las señales de polarización cruzada no afectan la exactitud de los sistemas basados en la interferometría. Esta es una de las principales desventajas del método Doppler. La última metodología que vamos a discutir en esta presentación está basada en la medición de las diferencias en los tiempos de arribo de una señal, conocida en inglés como Time Difference of Arrival, o TDOA. El principio básico del método TDOA es el siguiente. Imaginemos tener 3 o más receptores en diferentes lugares, pero donde todos reciben la señal de interés. Si la distancia entre el transmisor y cada receptor es diferente, los tiempos de arribo de la señal a cada receptor también serán diferentes. Podríamos representar esas diferencias de tiempo como curvas o hipérbolas, obteniendo la localización del emisor en la intersección de dichas hipérbolas. Veamos cómo se generan las hipérbolas. Necesitamos al menos 2 receptores, y tenemos que medir la diferencia de tiempo de llegada de la señal a cada uno de ellos. Si la diferencia de tiempo es 0, la hipérbola generada será una línea recta entre ambos lugares de recepción, debido a que cada punto de esta línea está a la misma distancia de ambos. Sin embargo, la hipérbola será una curva para todo otro caso donde la diferencia de tiempo sea distinta de 0. Ahora bien, si tenemos 3 receptores, tendremos también 3 hipérbolas. Una entre el receptor 1 y 2, otra entre el 2 y 3, y la tercera entre el 1 y 3. La localización de la fuente de señal estará en la intersección de estas 3 curvas. Por supuesto es posible tener más de 3 estaciones, pero al menos 3 me darán un resultado sin ambigüedades. Un sistema de radiogoniometría basado en TDOA está formado por una red de sensores interconectados y una estación maestra. La salida de frecuencia intermedia de las señales recibidas son digitalizadas y transferidas a la estación maestra mediante algún vínculo de datos. Hay que notar que se requiere que los datos transmitidos tengan una marca de tiempo precisa utilizando un reloj común. En la mayoría de las implementaciones, la señal de sincronismo de los relojes es provista por un GPS. Entonces la estación maestra calcula la correlación cruzada utilizando la información de cada una de las estaciones. Los resultados de los cálculos arrojarán las diferencias de tiempo que se utilizarán para graficar las hipérbolas. Pero ¿cómo calcula la estación maestra la diferencia de tiempos de arribo? Comencemos definiendo un tiempo de referencia t sub 0 sobre una señal y realicemos las correlaciones correspondientes introduciendo varios desplazamientos de tiempo delta t. Los resultados de los cálculos se verán reflejados en un correlograma como el de la figura de la derecha, donde veremos valores pico que corresponden a los desplazamientos con correlación más fuerte. Cuando la señal es de banda ancha, no resulta dificultoso encontrar el pico en el diagrama de correlación. Sin embargo, con una señal de banda angosta, como la portadora del ejemplo, no habrá un pico claro, y tomará mucho tiempo generar la hipérbola. Si bien hemos planteado un caso extremo, resulta claro inferir que los radiogoniómetros basados en TDOA funcionan mejor con señales de banda ancha. Todas las metodologías discutidas hasta el momento, como el Doppler
Watson-Watt o interferometría correlativa requieren de un tipo especial de antena o arreglo de antenas. En TDOA, en cambio, lo que interesa medir es el momento en el cual una señal arriba y no el ángulo con el que arriba, requiriendo datos referenciados en tiempo desde múltiples lugares y en forma simultánea. Por lo tanto, los radiogoniómetros TDOA están implementados con receptores para propósitos generales y simples antenas omnidireccionales. Estos sensores pueden ser montados en forma permanente, semipermanente o, como suele ser más común, en forma móvil. En cualquier caso, siempre se necesita de una red de interconexión de datos, también de energía para su alimentación y de la señal de sincronismo del GPS. Como veremos en un momento, una buena exactitud sobre un área extensa requiere de un gran número de sensores, que por la menor performance requerida respecto a los necesarios en otras metodologías, tienden a ser más económicos. Hablemos un poco más de la cobertura y exactitud de los sistemas TDOA. En general, los resultados tienen una exactitud en el orden de los varios cientos de metros, siendo en parte función de la metodología y de los sensores, pero también del tipo de señal que estamos queriendo localizar, por ejemplo si es de banda ancha o de banda angosta. La mayor exactitud se consigue cuando el emisor está más o menos rodeado por sensores. Cuando el emisor se encuentra fuera de esta área, la exactitud puede ser muy pobre. En este sentido, necesitamos tener una idea de dónde se encuentran o dónde se encontrará el objetivo antes de desplegar los sensores. Esto no es un problema si estamos tratando simplemente de cubrir una área, pero limita su utilidad a determinadas aplicaciones. Resumamos algunas consideraciones prácticas del método TDOA. Como recién discutimos, la exactitud de la localización es normalmente buena dentro del área de cobertura, es decir, cuando el objetivo está rodeado por sensores. La exactitud tiende a ser mucho mejor con señales de banda ancha respecto a las de banda angosta. Agregando más sensores al cálculo se incrementa la exactitud, pero hasta cierto punto. Luego la mejora no es sustancial y los tiempos de respuesta aumentan dramáticamente. TDOA ofrece una particularidad llamada ganancia de proximidad, la cual es otra forma de decir que es más probable recibir señales muy débiles cuanto más sensores se tengan en un área. Finalmente, algunos algoritmos para TDOA pueden detectar, procesar y minimizar los efectos de las trayectorias múltiples. El último tema sobre el cual quería hablar en esta presentación es acerca de las metodologías híbridas. Es muy común en varias aplicaciones de radiogoniometría utilizar una metodología automática para determinar un área aproximada y luego pasar a otro método, como por ejemplo el método manual portátil, para acotar la localización en el orden del metro. En este sentido, si bien estamos usando dos métodos diferentes, normalmente se entiende por método híbrido a la combinación de dos metodologías automáticas de radiolocalización, en particular la combinación del método por ángulo de arribo, AOA, y por diferencia de tiempos de arribo, TDOA. Un escenario híbrido utiliza dos o más sensores TDOA y uno o más AOA. En el ejemplo tenemos dos TDOA que generan una hipérbola encontrándose el objetivo en algún punto de la misma. Con el objeto de determinar la posición sin ambigüedades, una estación AOA genera un trazo recto que intersecta la hipérbola. Podemos ganar aún más flexibilidad integrando TDOA sobre una estación con funcionalidad AOA. En este caso tendremos la mayor flexibilidad en términos de entorno geográfico y respecto al tipo de señal. Por ejemplo, si estamos en un entorno de poca reflexión y queremos localizar una señal de banda angosta, simplemente utilizo AOA. Pero si en cambio tengo una señal de banda ancha y estoy en un entorno de trayectorias múltiples, puedo usar solamente TDOA.
El operador del sistema también puede probar configurando las estaciones disponibles con ambas metodologías y verificar la consistencia de los resultados, o ver con qué configuración se obtienen los resultados más precisos. Cabe notar, además, que utilizando AOA puedo aumentar la cobertura del sistema por fuera del área que está rodeada por estaciones, sin verse tan afectada la exactitud como con TDOA. Vamos a hacer un resumen de todas las metodologías vistas y que resultan las metodologías más comunes utilizadas en radiogoniometría. El ángulo de arribo manual es un método de comparación de amplitudes, donde movemos manualmente la antena direccional hasta encontrar el máximo nivel. Luego registramos el ángulo y la intensidad de la señal. Doppler es un método de comparación de frecuencias, determinando el ángulo a partir de los desplazamientos en frecuencia de la señal recibida. Watson-Watt es otro método de comparación de amplitudes, pero en lugar de utilizar antenas direccionales como por ejemplo una antena Yagi o una log periódica, se utiliza una antena especial llamada Adcock. Interferometría correlativa es uno de los métodos más modernos y utiliza una antena especial de varios elementos para medir diferencias de fase entre ellos. El método permite calcular, además del ángulo, la calidad de la marcación. Diferencia de tiempos de arribo. Es un método que utiliza múltiples estaciones para medir la diferencia de tiempos de arribo de la señal, generándose hipérbolas que se intersectan en la localización del transmisor. Finalmente, dimos un vistazo a las metodologías híbridas, las cuales adquieren las fortalezas de ambos sistemas, AOA y TDOA. De esa manera, pueden proveer mayor flexibilidad y exactitud, especialmente al poder integrar ambas metodologías sobre un mismo receptor. Con esto concluimos la presentación Introducción a la radiogoniometría y a continuación responderemos algunas de las preguntas que nos han formulado a través de la plataforma. En primer lugar, quiero agradecer por la enorme concurrencia que hemos tenido en este webinario. También hemos recibido muchísimas preguntas. Algunas de las preguntas las trataremos de responder ahora y el resto vía correo electrónico.